Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Modo Random, el espacio donde hablamos de todo un poco, desde fenómenos sociales, películas, series, música, hasta esas cosas que se vuelven virales sin razón aparente, esas cosas que te llegan a la mente antes de irte a dormir. Así que ponte cómodo, ajusta los audífonos y entra conmigo al modo más random de todos. En la década de los 90 e inicio de los 2000, los vampiros pasaron por un gran momento en la cultura mainstream. Era la época de la moda gótica, del delineador negro y las gabardinas de piel. En la televisión podíamos ver a Buffy the Vampire Slayer y luego su spin-off Angel, con una visión incluso un poquito más madura que Buffy. En el cine, Entrevista con el vampiro convirtió al vampiro en un mito trágico. Un poco más adelante, Blade lo transformó en película de acción. Y la saga de películas de Underworld nos mostró vampiros peleando contra hombres lobo. El auge de los vampiros tuvo un final, a mi entender bastante claro. Se debió en parte a la fatiga cultural, muy similar a lo que hoy le sucede a las películas de superhéroes que empiezan a cansar. Hubo dos factores críticos en la caída de los vampiros. Primero, la creciente moda de los zombies en la cultura popular, que más adelante tendrían su propia fatiga. Pero por algunos años aparecieron en muchas series, películas, videojuegos y básicamente en todos lados. Pero sobre todo está el segundo factor, que causó el declive de la moda vampírica. La llegada de Twilight, que en español fue publicado como Crepúsculo, primero el libro y luego en la serie de películas. Esa saga redefinió lo que significaba un vampiro, lo volvió literalmente brillante en lugar de oscuro y lo transformó en metáfora romántica adolescente. Hubo muchas críticas, pero también muchísimos nuevos fans de esta versión de los vampiros. Y con el beneficio de la retrospectiva, pienso que esta interacción no fue un accidente. El origen de los vampiros de Twilight fue el mismo que el de todas las versiones anteriores de los vampiros, un síntoma de lo que la sociedad de esa época reprimía y al mismo tiempo deseaba. La sociedad había cambiado y por eso sus vampiros cambiaron también. La figura mitológica del vampiro, al menos lo que mejor conocemos hoy, viene del folclore de Europa del Este, pero precisamente por tratarse de figuras arquetípicas que son universales. Encontramos mitos parecidos en muchas partes del mundo. Son al final una sombra que recorre culturas y que siempre regresa con un nuevo rostro. Antes de hablar de películas y hablar de vampiros específicos, conviene preguntarnos de dónde vienen los vampiros y qué es lo que nos genera miedo o al menos nos inquieta cuando hablamos de ellos. Y es que hay figuras que parecen inevitables en el imaginario humano. Figuras que surgen una y otra vez en distintos tiempos y culturas. Hablamos de dragones, fantasmas, ángeles, demonios, gigantes, extraterrestres. Son arquetipos universales que le hablan a lo más profundo de nuestra mente. Y entre esas figuras se encuentran los vampiros. Lo sorprendente es que aparecen incluso en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, a veces separados no solo por la geografía, sino por siglos de distancia. Así funcionan las formas arquetípicas, emergen una y otra vez como si no fueran simples invenciones, sino huellas profundas en la psique humana. Los vampiros más antiguos, los del folclore europeo, eran muy distintos a lo que entendemos por un vampiro hoy en día. Estos no eran los aristócratas elegantes que imaginamos hoy, eran monstruos brutales, salvajes que regresaban de la tumba para atormentar sus ciudades. En Rumania se hablaba de los strigoi, muertos que salían de noche a beber sangre. En Rusia del yupir, que según investigué tiene la misma raíz etimológica que dio origen a la palabra vampiro. Y en China existía el yanchin, un cadáver reanimado que saltaba rígido como un muñeco, succionando la energía vital de sus víctimas. Los vampiros no son exclusivos del continente europeo y asiático. En la tierra que hoy es México, en su entonces Mesoamérica, encontramos huellas de vampiros también. Aztecas y tlaxcaltecas temían a seres que se alimentaban de sangre o de energía vital. Figuras como la de Tlaú el Puche, una bruja que por las noches se transformaba en animal para chupar la sangre de los niños. Ya hablaremos de ella un poco más adelante. Lo relevante es que estos vampiros mitológicos listaban muchísimo de representar la elegancia y la seducción. Esto surgiría hasta el periodo victoriano al final del siglo XIX. Estos vampiros representaban el miedo ancestral a la muerte. Vampiros más antiguos representaban el contagio y a los cuerpos que regresaban del más allá. Pero la literatura los transformó.
Y mientras las historias orales son difíciles de rastrear con exactitud, la palabra escrita, la literatura, sí nos permite saber con mucha precisión el momento exacto en que nacieron los vampiros, y eso sí, se parecen bastante a los que nos conocemos hoy. Nos remontamos al año 1816, en específico al mes de junio, una mansión en Suiza junto al lago de Ginebra. Ese año, la erupción de un volcán cubrió de ceniza el cielo y provocó el verano más frío del milenio. En ese escenario, ya de por sí tétrico, un hombre rico convocó a sus amigos a lo que hoy entenderíamos como un taller literario. La leyenda dice que fue una noche que duró 3 noches. El hombre que organizó esta especie de fiesta con literatura, sí, pero seguro con muchos más excesos, que siempre caracterizaron su vida. Fue Lord Byron, a quien conocemos en parte por su poesía, pero sobre todo por su vida como aristócrata. Entre sus amigos estaban Mary Shelley, quien tendría en aquel entonces apenas 19 años, y también estaba ahí su esposo, Percy Shelley, a quien conocemos principalmente por su poema, Ozymandias. Y entre ellos estaba un joven médico llamado John William Polidori. Entre lecturas y juegos, Lord Byron lanzó un reto. Cada quien debía escribir una historia de horror. Esa noche Mary Shelley inventó nada más y nada menos que Frankenstein, un libro que creció el horror atado a la ciencia ficción. Frankenstein es un libro que cambió el rumbo de la humanidad y del que hablaremos a fondo en otro videoensayo en esta temporada de horror. Pero por ahora regresemos al mundo de los chupasangres. Esa noche de taller literario en Suiza, no sabemos si Percy Shelley y Lord Byron escribieron algo relevante, pero John William Polidori, médico de profesión y asistente de Byron, con apenas 21 años escribió un cuento bajo un título Immortal the Vampire. La criatura de su cuento, Lord Ruthven, es bastante distinta a la de los vampiros rurales de las leyendas europeas. Su vampiro es un aristócrata seductor, frío, elegante y muy evidentemente inspirado en su amigo Lord Byron. Polidori lo retrató como dos cosas que Byron era al mismo tiempo: monstruo y seductor. Así, quizás sin saberlo, creó un arquetipo que ha sobrevivido más de 2 siglos y que no ha dejado de transformarse en nuestra sociedad. Después vendrían otras historias muy importantes que marcaron hitos culturales. En 1872 se publicó Carmilla de Sheridan Le Fanu, quien introdujo una vampira femenina, con un erotismo sutil de tonos lésbicos que para la época fue escandaloso. Y apenas unos años después, en 1897, llegaría el vampiro de mayor impacto cultural de la historia, Drácula. Su autor, Bram Stoker, definió el vampiro moderno. Stoker, desde Dublín, escribió dentro de una sociedad victoriana rígida, donde la censura y muchas veces la autocensura obligaban a hablar de la sexualidad de manera indirecta. En Drácula, todo está cargado de insinuaciones. Hay una escena en el libro que ilustra esto de forma maravillosa, que es cuando Mina Harker, una de las protagonistas de la novela, es mordida por Drácula en su propia habitación. El detalle que es muy difícil de notar en una primera lectura es que para que eso fuera posible, para que Drácula pudiera entrar a su habitación, sabemos que, acorde a las propias leyes del libro, ella misma debió invitar al vampiro a pasar a su alcoba. Drácula no podía cruzar sin permiso, y ese gesto, narrado apenas como un requisito sobrenatural, apenas como una insinuación que es fácil que pase desapercibida, en realidad era la metáfora de una seducción espiritual, un consentimiento disfrazado de maldición. En la época victoriana eran metáforas de sexualidad reprimida, de poliamor escondido, de la violencia erótica que la sociedad no se atrevía a nombrar. En cambio, en nuestra época, que todo lo contrario entonces presume de ser muy desinhibida y mucho más abierta. Es obvio que los vampiros han cambiado. Ya no hablan del deseo prohibido, sino de una represión, la del amor eterno, que resulta cada vez más prohibido hoy en la actualidad. Incluso fantasear con un amor único y eterno resulta cursi.
precisamente porque es casi imposible en nuestro imaginario aceptar algo así. En Twilight, los vampiros son castos, se abstienen, practican un celibato extraño. La prohibición ya no es la carne, sino el sentimiento. El peligro ya no son las relaciones carnales, sino la posibilidad de un amor que lo consume todo. Y es que en nuestra era materialista, el amor parece depender de factores externos que van desde los ingresos financieros, proyecciones laborales o la posibilidad de comprar una casa. Hoy es complicado pretender romances sin sonar cursi. Hay una conferencia de Guillermo del Toro que lo explica bastante bien. Dice que en un mundo materialista, donde el amor parece reducido en ingreso y estatus, surgió primero la fascinación con la figura del hombre malvado, entre comillas, de los ángeles oscuros, de estas criaturas nocturnas que ofrecen una conexión física y espiritual, que prometen ser eterna. Y ahora esa figura prohibida ha mutado para volverse la del amante sensible. Por eso, aunque Twilight no sea la obra mejor escrita, tocó un nervio profundo en el inconsciente colectivo de su generación. ¿Cómo definimos un vampiro? En pocas palabras, un vampiro es un muerto viviente que consume la sangre o la carne de los vivos. Y aunque hoy los asociamos a Transilvania y a Drácula, y en ocasiones hasta las relacionamos con las figuras históricas del Vlad el Empalador, la verdad es que casi todas las culturas del mundo tienen alguna versión de este mito vampírico. Los nombres cambian, los detalles varían, pero la esencia siempre se repite. Un ser que rompe la frontera entre la vida y la muerte, y que se alimenta de los que aún respiran. En la antigüedad ni siquiera existía la palabra vampiro. Lo que hoy entendemos por estas historias aparecen recién en el siglo XVIII, en el sudeste europeo. Ahí comenzaron los relatos transmitidos de boca en boca, sobre muertos que salían de sus tumbas para atormentar a los vivos. Y estos no eran cuentos de terror, ni entretenimiento, ni literatura. Eran creencias. Hubo aldeas enteras que organizaron expediciones nocturnas, armados con estacas para abrir tumbas y clavar las estacas en los muertos. Incluso las autoridades y los gobiernos locales participaban en estas prácticas, como si se tratara de un problema de salud pública. Para ellos, los vampiros no eran ficción, eran amenazas reales, presencias místicas capaces de traer desgracia. Pero un mito sobrevive porque dice algo más profundo que lo literal. Y a nivel simbólico, los vampiros son nuestra parte oscura. Representan el miedo y la represión de la sexualidad, de la raza, del género. Cada época los viste distinto, pero la mordida siempre revela lo mismo, lo que tememos, lo que deseamos y lo que nos avergüenza. Hace un momento hablamos de la moda de los vampiros de los 90 y 2000, que fue relevada por la moda de los zombies. Y aquí vale la pena hacer una pausa para hacer una pequeña comparación. ¿Cuál es la diferencia entre un zombie y un vampiro, si ambos son muertos vivientes? El zombie, desde sus orígenes en Haití, es una metáfora de la esclavitud. Cuerpos sin voluntad, obligados a servir, aún después de la muerte. El vampiro, en cambio, piensa, trama, seduce. Tiene una necesidad trágica de amor, de aprobación, de familia. Pero está condenado a no tener ninguna de esas cosas, salvo a parodias grotescas, novias que son sirvientes, hijos que son engendros y encuentros sexuales con humanas, que jamás se convertirán en amor. Ahí radica su tragedia. El zombie es esclavitud, el vampiro, tragedia. Y en esa diferencia se esconde la razón por la que seguimos obsesionados con ellos, y que, en mi opinión, permiten generar personajes con mucho mayor profundidad que la de un zombie. Y en cuanto a vampiros en ficción, en el centro de todo está Drácula. Sin duda alguna, se trata del vampiro más famoso de la historia. Y como dato curioso, Nosferatu, originalmente la película de 1922, fue en realidad una copia ilegal de la novela de Bram Stoker. Una adaptación pirata que cambió los nombres y algunos detalles de la historia para evitar pagar regalías, pero cuya trama es idéntica. En ambas, el vampiro principal es viejo, peligroso, seductor, un cuerpo desgastado que se revitaliza
al alimentarse de sus víctimas, robándoles juventud y vitalidad. Porque más allá de la literalidad de beber sangre, los vampiros siempre simbolizan lo mismo: la explotación de los débiles, el poder que manipula y seduce, la invasión del cuerpo y la voluntad. El vampiro termina con la autonomía de los vivos, y en esa transgresión nos recuerda que la línea entre el deseo y el abuso, entre la atracción y la violencia, siempre ha sido un peligro latente. Y por cierto, profundamente atado a la sexualidad humana. El cine convirtió al vampiro en la imagen eterna. La literatura la había definido, pero fue la pantalla la que le dio rostro. Nosferatu, en 1922, mostró al vampiro como una peste, un cuerpo cadavérico con uñas alargadas y mirada de rata. No era seductor, sino como una plaga. La materialización del miedo a la enfermedad que recorría toda Europa después de la Primera Guerra Mundial y de la gripe española. 10 años más tarde, en 1931, Bela Lugosi, encarnando ahora sí al vampiro Drácula, lo transformó en otra cosa. Elegante, teatral, con acento extranjero y movimientos hipnóticos. El Drácula de Lugosi ya no era una peste, sino era algo exótico. Representaba la amenaza del otro, del forastero que invade lo doméstico, pero lo hacía con un magnetismo que resultaba casi irresistible. En los años 50 y 60, los estudios Hammer en Inglaterra, con Christopher Lee al frente, devolvieron al vampiro a su costado erótico y violento. Sir Christopher Lee encarnaba a un Drácula que mordía con furia, que sangraba y gritaba en películas teñidas de colores intensos. Eran los años de la revolución sexual, y esos colmillos que perforaban cuellos eran metáforas demasiado claras para ignorarse. Décadas más tarde, en 1992, Francis Ford Coppola reescribió el mito, ahora en clave más romántica. Su Drácula no era solo un monstruo, era un amante trágico, un hombre maldito que buscaba a su amada a través de los siglos, confundiendo amor con posesión, ternura con condena eterna. Este giro marcó una nueva etapa. El vampiro ya no solo daba miedo, ahora también inspiraba compasión. El cine pop de los 92.000 llevó a esa transformación aún más lejos. Entrevista con el vampiro puso a Brad Pitt y a Tom Cruise en la piel de criaturas bellas y atormentadas, seres que odiaban su naturaleza tanto como la necesitaba. Detrás de la película estaba la pluma de Annie Rice, cuya saga literaria devolvió al vampiro a su dimensión trágica y sensual. Este también fue un momento histórico muy importante, que a casi 100 años de Drácula rescata la figura vampírica y la trae al siglo XX, con mucha fuerza, en forma masiva de la literatura. Fue ella quien convirtió al vampiro en un ser que podía odiarse a sí mismo, llorar su inmortalidad y al mismo tiempo seducirnos con ella. Apenas unos años atrás, en 1987, apareció The Lost Boys, Los Niños Perdidos, un título que hace referencia a los niños perdidos de Peter Pan. Y esa película redefinió el vampiro para la generación MTV. Era la primera vez que el mito se cruzaba con la estética del rock, del skate y del pelo pintado. Vampiros adolescentes rebeldes que vivían como una especie de pandilla en la playa de California. La película convirtió al vampiro en un icono juvenil, un monstruo cool que se mezclaba con la moda y la música de su tiempo. Con The Lost Boys, el vampiro dejó de ser un aristócrata aislado en un castillo y se volvió parte de la cultura urbana, tan peligroso como atractivo. Un poco más adelante apareció Blade, que mezcló del mito con la estética del cómic y las artes marciales, todo en un mundo de superhéroes. Esta saga de películas está ligada totalmente a la acción, y en esa misma línea, las películas de la saga de Underworld, protagonizada por la actriz Kate Beckinsale, intentó llevarlo todo a un paso más allá: vampiros contra hombres lobo. Era una idea que parecía infalible, acción con mucho estilo, cuerpo negro, armas plateadas, todo diseñado para convertirse en una franquicia grandota. Pero al tiempo mostró que la acción por sí misma ya no era suficiente. Cuando la historia carecía de alma,
estas películas, más que elevar el mito, en mi percepción, las desgastaron. Hoy resultan envejecidas, víctimas de sus propios efectos digitales y de una fatiga evidente. Hablaban más de un mercado saturado que de una imaginación poderosa. La eterna batalla entre vampiros y hombres lobo terminó siendo, irónicamente, un síntoma de que el público estaba perdiendo el interés. La televisión no se quedó atrás. Buffy the Vampire Slayer y su spin-off Angel jugaron con la idea del vampiro como un héroe, como antihéroe y capaz de redimirse. Ya no era el enemigo a vencer, podía ser aliado a alguien que su propia forma, desde los grises, luchara contra el mal absoluto. Y en los videojuegos los vampiros también estuvieron presentes. Castlevania convirtió a Drácula en un jefe final eterno, una figura que siempre regresa, y una mención muy importante para el juego de rol The Vampire Masquerade, que mostró a los vampiros como clanes de sus propias reglas. Y finalmente Twilight cerró el ciclo mainstream, con los vampiros que brillaban al sol, adolescentes inmortales que vivían la tragedia de amar para siempre. Muchos lo criticaron, pero el fenómeno fue innegable. Una generación entera encontró ahí su espejo. Lo fascinante es que a lo largo de un siglo de cine y cultura pop, el vampiro ha cambiado de rostro tantas veces, que parece imposible definirlo, y sin embargo siempre es reconocible. A veces es plaga, a veces es seductor, a veces es héroe, pero siempre es una figura que refleja nuestras obsesiones. Los vampiros, como el cine mismo, reflejan quiénes somos, y en sus colmillos seguimos viendo lo que más tememos y lo que más deseamos. Más allá de la sangre, más allá del ataúd, lo que hace eterno al vampiro es su dimensión simbólica. Cada época le ha puesto un disfraz distinto, pero el esqueleto es siempre el mismo.